A ver, ¿qué pasa cuando una jornada electoral, que se supone que es el pilar de una democracia, se envuelve en un caos total? Pues en Perú, esta pregunta dejó de ser solo una teoría. Una elección presidencial marcada por fallas masivas desató una crisis de confianza tremenda y, claro, serias acusaciones de fraude. La pregunta del millón es, ¿qué fue lo que realmente pasó? Este era el grito que se escuchaba en Lima y entre los peruanos que intentaban votar fuera del país. La frustración era increíble. Filas que no se movían, centros de votación que nomás no abrían. La imagen de ese día, que debía ser una fiesta cívica, terminó siendo una auténtica pesadilla logística. Y ojo, esta no es una estimación, es la cifra oficial. 63.300 ciudadanos que, nada más en Lima, se quedaron con las ganas de votar. Esto forzó a las autoridades a tomar una medida que, bueno, casi nunca se ve. Para entender cómo llegamos a este punto, vamos a desglosarlo. Primero, qué pasó en las urnas. Luego, vamos a analizar las denuncias de fraude, a escuchar la respuesta oficial y a tratar de separar los hechos de las acusaciones. Al final, veremos el impacto que todo esto tiene en la confianza del sistema. Ok, entremos de lleno. Antes de siquiera mencionar la palabra fraude, es importantísimo entender los hechos, lo que sí está verificado que pasó ese domingo. ¿Qué fue lo que falló tan pero tan mal? La jornada fue un cúmulo de problemas, desde impresoras sin tinta en distritos como Miraflores, que retrasaron la apertura de mesas hasta pasadas las 11 de la mañana, hasta computadoras que simplemente no funcionaban. Pero lo más grave, sin duda, fue la cancelación total de la votación en 15 locales, afectando a miles y miles de ciudadanos. Ante la magnitud del desastre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o sea, la OMPE, tomó una decisión casi inédita en la historia del país: extender la votación un día más, hasta el lunes. Fue una medida de emergencia para tratar de rescatar la elección y que decenas de miles de personas pudieran por fin votar. Lo que tenía que ser un proceso de un solo día se convirtió en una crisis que duró toda la semana. El lunes, más de 52.000 personas fueron a las urnas, pero el conteo de votos, que iba lentísimo, solo le echó más leña al fuego de la incertidumbre y, claro, de la sospecha. Y es justo aquí, en este punto, donde el caos logístico se convierte en el terreno perfecto para que surjan acusaciones muy serias. Porque donde hay desorden, siempre hay quien ve la oportunidad para denunciar un fraude. Para entender la tensión, solo hay que ver los números. Con Keiko Fujimori ya prácticamente en la segunda vuelta, la pelea por el segundo lugar estaba increíblemente cerrada. Apenas unas décimas separaban al izquierdista Roberto Sánchez del ultraconservador Rafael López Aliaga. ¡Nada! Conforme avanzaba el conteo y su posición se iba debilitando, el discurso de Rafael López Aliaga se fue poniendo cada vez más duro. Pasó de la preocupación a la denuncia directa, exigiendo que se anulara todo el proceso electoral, aunque sin presentar pruebas que de verdad respaldaran esa acusación tan fuerte. Las acusaciones hablaban de una supuesta manipulación, sobre todo cuando empezaron a llegar los votos de las zonas rurales, que curiosamente favorecían a su rival. La cosa escaló a tal nivel que su partido hasta ofreció una recompensa en dinero por pruebas de un sabotaje. Bueno, ahora veamos cómo reaccionaron las instituciones encargadas de supervisar todo el proceso y los observadores internacionales ante estas denuncias tan graves. La respuesta de la Defensoría del Pueblo, una de las instituciones más importantes para garantizar los derechos, fue contundente. Su titular, Josué Gutiérrez, dijo que de plano no había un fraude, argumentando que no existía ninguna base ni técnica ni legal para afirmar algo así. Y la verdad es que casi todos estuvieron de acuerdo. La misión de observación de la Unión Europea llegó a la misma conclusión: no había evidencia de fraude. La Fiscalía sí abrió una investigación, pero por las fallas logísticas, no por manipulación. Incluso la propia OMPE admitió los errores y le echó la culpa a la empresa encargada de la logística. Entonces, aquí está el meollo del asunto. ¿Estamos hablando de un fracaso logístico monumental o de un fraude hecho a propósito? Es súper importante diferenciar estas dos versiones que intentan explicar lo que pasó. Por un lado, está la explicación de las fallas logísticas, que es la que respaldan los observadores y las autoridades. Equipos que no sirvieron, retrasos y errores humanos. Y por el otro, está la narrativa del fraude, que viene más bien de un lado político y se enfoca en desconfiar del voto de ciertas zonas, alegando que hubo una manipulación intencionada. Para entender por qué los resultados cambiaron tanto, es clave entender qué es el voto rural. Y no es una conspiración, es simplemente logística. Los votos de las zonas más lejanas del país siempre son los últimos en contarse. Históricamente, este voto que viene de regiones con más desigualdad ha favorecido a candidatos de izquierda. Su llegada tardía es lo que explica esos cambios drásticos en el conteo, no una manipulación escondida.
Ahora, veamos el panorama en completo. Más allá de quién ganó o quién perdió, esta crisis tiene un impacto profundo y bastante preocupante en la ya de por sí frágil democracia peruana. Es que este caos electoral no pasó de la nada. Sucede en un país que ha vivido una década de inestabilidad política extrema. 8 presidentes en los últimos 10 años. La confianza en las instituciones ya estaba por los suelos desde mucho antes de esta elección. Y como bien lo dijo la prensa internacional, el principal daño es que la incertidumbre se alarga. En lugar de dar certezas, la elección solo hizo más profunda la crisis política, dejando al país en un limbo bastante peligroso y alimentando todavía más la desconfianza. Las consecuencias a largo plazo son serias. Se daña la confianza en la OMPE, la sociedad se polariza más y, quizá lo más peligroso, se normaliza la idea de que se puede denunciar un fraude sin pruebas, lo que le quita legitimidad a todo el proceso democrático. Con el país en vilo, ¿cuáles son los pasos formales para salir de esta crisis y por fin tener un resultado oficial? El camino es claro, aunque va a tomar tiempo. Primero, se tiene que terminar el conteo al 100%. Después, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver todas las impugnaciones y los pedidos de anulación. Y solo hasta después de eso se podrá anunciar oficialmente quiénes van a competir por la presidencia en la segunda vuelta. Lo que pasó en Perú nos deja con una pregunta fundamental. Cuando los errores logísticos son tan graves que una parte de la población ya no puede distinguirlos de un sabotaje, ¿cómo puede una democracia reconstruir la confianza? ¿Y qué pasa cuando los políticos prefieren alimentar la sospecha en vez de buscar la verdad? Esa es la verdadera crisis que enfrenta el país, mucho más allá del resultado de esta elección.